Buenas noches, profesor. El día de hoy voy a explicar el ejercicio número 9, el cual elegí es considere una central eléctrica de vapor que opera en un ciclo Rankine ideal simple y tiene una salida neta de potencia de 45 megawatts. El vapor entra en una turbina de 7 megapascales y 500 Celsius y se enfría el condensador a una presión de 10 kilopascales mediante el agua de enfriamiento proveniente de un lago y que circula por los tubos de condensador a una tasa de 200 kilogramos sobre segundo. Muestra el ciclo en un diagrama TS respecto de las líneas de saturación y determine A. La eficiencia térmica del ciclo, B. El flujo másico del vapor y C. El aumento de temperatura del enfriamiento. Bueno, para la primera parte utilicé las dimensiones respectivas y luego procedí a modelar. Bueno, primeramente puse los parámetros que ya me dan en el ejercicio, tal cual, con las unidades respectivas, y de ahí procedí a los estados, ¿no? El análisis de los estados. Por ejemplo, en el estado 1 es la entrada a la bomba, lo definí como un líquido saturado a la presión del condensador, que es 10 kilopascales. En el estado 2 es la entrada a la caldera. Aquí calculé el trabajo ideal de la bomba, considerando el fluido incompresible, y lo sumé a la entalpia del estado 1, operando a la presión de caldera de 7000 kilopascales. El estado 3 es la entrada a la turbina con los datos dados de 7000 kilopascales y 500 Celsius. El programa calculó las propiedades del vapor sobrecalentado. Y en el estado 4 eh, tenemos la salida de la turbina hacia el condensador. Como es un ciclo ideal, asumí la expansión isentrópica igualando la entropía 4 con la 3. Finalmente, bueno, eh, estos son los cálculos para las respuestas de eficiencia térmica, la multiplicación y la división. Igualmente hice para la parte 2, la parte B y la parte C. Después de esto procedí a... Bueno, primeramente verifiqué todo, que no haya ningún error, como vemos, no hay ningún error de sintaxis. Aquí también que no nos detectó ninguna unidad de problemas. Entonces, bueno, en esta parte son los resultados que obtuve. Lo primero es que cómo se halló la eficiencia térmica. La eficiencia térmica es la relación, el trabajo neto y el calor que entra en la caldera. Entonces el vapor se expande isentrópicamente, donde igualamos a S3 igual a S4 y se calcula la diferencia de entalpías. Después se hizo el trabajo de la bomba, el líquido incompresible, de 10 kilopascales a 7000 kilopascales. De ahí se realizó el trabajo neto, que es el trabajo que produce la turbina menos lo que consume la bomba. Y finalmente se hizo el calor de entrada de la caldera, que es la energía necesaria para llevar el agua desde la salida de la bomba, o sea, del estado 2, hasta el vapor sobrecalentado, que es el estado 3. Y en el cálculo final, bueno, obtenemos que es 38.9%, como podemos ver aquí. De ahí pasamos en la parte B, que es cómo se halló el flujo másico del vapor. El problema nos dice que la central debe producir una potencia neta total de 45 megawatts. Sabemos que cuando el trabajo neto produce un solo kilogramo de vapor, relacionando ambos datos, hallamos que el flujo másico. La fórmula sería: la potencia es igual al flujo másico multiplicado por el trabajo específico. Y despejamos y obtenemos 35.98 aquí en MSTEAM. De ahí pasamos a la parte C, que es cómo se halló el aumento de temperatura del agua. Aquí se aplica el balance de energía en el condensador. El calor que el vapor pierde al condensarse tiene que ser exactamente igual al calor que el agua del lago gana por calentarse. Entonces, lo primero que hicimos fue el calor rechazado por el vapor. De ahí procedimos a calcular el calor total rechazado, que es la multiplicación del flujo másico del vapor. Y la tercera parte que hice fue el calor absorbido por el agua del lago. Usamos la fórmula de calor sensible
y despejamos, lo cual nos da un resultado de 8.44, como lo podemos ver aquí. Igualmente está en unidades, en las unidades correspondientes para cada respuesta, ¿no? El ploteo es la gráfica que vamos a hacer. En este caso yo me fui a Property Plot. Aquí puse el agua y desactivé algunas opciones que ya vienen por default activadas. Las desactivé para una mejor visualización. Y tenemos cómo es el resultado. Después de hacer la gráfica, me pide que haga el overlay. En este caso no pude realizarlo por alguna razón. No me deja presionar overlay, ni siquiera aquí en overlay plot. Pero anteriormente en el código ya tenía estructurado para que me aparezca, ¿no? Entonces, bueno, eso sería parte del ejercicio. Ok, continuando con el ejercicio número 10, el que elegí fue al compresor de un refrigerador entra refrigerante 174A a 140 kilopascales y a menos 10 de grados Celsius, a una tasa de 0.3 metros cuadrados sobre minutos. Y sale a 1 megapascal. La eficiencia isentrópica del compresor es del 78%. El refrigerante entra en la válvula del estrangulamiento a 0.95 megapascales y 30 Celsius. Y sale del evaporador como vapor saturado a menos 18.5 grados Celsius. Muestra un ciclo en un diagrama TS respecto a las líneas de saturación y determine la entrada de potencia del compresor, la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado y finalmente la caída de presión y la tasa de ganancia de calor entre líneas de evaporador y el compresor. Bueno, primeramente lo que hice fue establecer nuestras variables, más que todo que nos da en nuestro ejercicio. Y bueno, sí, con las unidades respectivas, ¿no? Lo siguiente que fue hacer los estados. En este caso, el análisis de los estados, el análisis del ciclo no es ideal, ya que incluye pérdidas en las líneas y una eficiencia en el compresor. Primero determiné las propiedades de entrada del compresor con la presión de 140 kilopascales y la temperatura de menos 10 grados Celsius, lo que nos permite hallar el flujo másico real del sistema para el compresor. Implementamos la eficiencia isentrópica del 78% y el código calcula primero la entalpía ideal de salida usando la entropía constante y mediante la ecuación de eficiencia despeja de forma simultánea la entalpía real de salida a la presión de 1 megapascal. En la sección de alta, el refrigerante entra a la válvula con 0.95 megapascales y 30 grados Celsius. Como el líquido superenfriado, al pasar por la válvula experimenta una expansión isentrópica. Por otro lado, el enunciado nos indica que la salida del evaporador, el refrigerante es vapor saturado a menos 18.5 grados Celsius. Al comparar este punto con la entrada del compresor, podemos evaluar directamente el comportamiento de la tubería de succión, donde ocurren pérdidas de presión y ganancias de calor, provenientes de los alrededores. Bueno, entonces de aquí simplemente le damos a revisar nuestras variables, no hay sintaxis y aquí vemos que también no hay problemas con las unidades. Entonces pasamos a los resultados. La potencia requerida en el compresor es de 1.88 kilowatts. Potencia requerida en el compresor es de 1.88 kilowatts. Como vemos está en las unidades correctas, ya que kilowatts sobre segundo, kilojoules sobre segundo es kilowatts. Y la pregunta B es la tasa de remoción de calor en el evaporador, que sería de 4.99.
que lo tenemos aquí. 4.99 kilowatts. En este caso es kilojoules sobre segundo, que sería kilowatts. Y finalmente en la línea de succión, que es la parte C, la caída de presión es de 1.65 kilopascales. Aquí tenemos la caída de presión, que es 1.65 kilopascales, y la tasa de ganancia de calor, que es de 0.241. Y aquí lo tenemos. Igualmente está en kilowatts, ya que kilojoules sobre segundos es kilowatts. No sé por qué me apareció un error ahí, pero ya está solucionado. Y de ahí pasamos a la gráfica, lo cual igualmente hicimos plot, properties, plot, y en este caso nuestro fluido es el R124A, bueno, R130. Bueno, pasamos a la parte del plot para dibujar y poder ver nuestra gráfica. Como estamos utilizando el R134A, nos vamos a plot, nos vamos a property plot y aquí buscamos nuestro fluido, como vimos anteriormente es el R134. Entonces buscamos el R134, este. Y aquí igualmente el type es TES-S y le damos OK. Al obtener nuestra gráfica, en este caso sí me permitió hacer el overlay. En nuestro código principal tenemos que, aquí en la parte de abajo, como son por array, entonces ya está estructurado para que simplemente lo podamos jalar a nuestro plot. Entonces aquí en el gráfico se puede apreciar cómo el ciclo se desvía del comportamiento ideal debido a la caída de presión antes del compresor y la irreversibilidad durante la compresión. Y con esto quedaría completamente validado y analizado el ejercicio. Eso sería todo. Muchas gracias.